Bendiciones, Lila Vega, el Señor le guarde. Le pedimos a los hermanos que han ingresado del grupo de WhatsApp que por favor que me compartan con WhatsApp, hermano Eduardo, y a los que están en el grupo de WhatsApp, que ya somos bastantes, por favor compartir el enlace con el grupo de WhatsApp, mis queridos hermanos, y gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, esperando que todos estén excelentes en esta tarde aquí calurosa. Aquí nos van a matar con el clima, hermanos. Un día caluroso, 2 días fríos, en la mañana frío, en la tarde caluroso. Y bueno, la verdad que pues el clima está para allá y para acá. Ahora con esto del niño, con esta situación del niño, que cuando yo pues hace muchos años no se escuchaba ni el niño, ni la niña, ni el abuelo, ni nada de esto, pero estas personas ahora pues sacan toda esta situación. Ahora sí hay de todo, lamentablemente. Ahora esto es como Dios nos guarde. Sí, empiezas muy tarde. Para mí aquí ya es la 1 y me gusta verte, pero no aguanto estar aquí. Lo que pasa, hermano, es el cambio de hora. Entonces, como yo no tengo un tiempo exacto y yo tengo que hacer mis ocupaciones, pues yo pues trato de hacerlo a las 5:30. Hoy empecé un poquito más tarde. Así que bueno, pensé en no dar like más bien, por el tiempo. No existió, pero entonces usted está en contra de la palabra de Dios. NASA León Melgo. NASA, o estás leyendo el libro de un libro esotérico. Te pregunto. Moisés no existió. Ah, ya la vida de ustedes. Otro que viene a dar lecciones de una vez. No voy a permitir en el live personas que vengan a hablar tonterías en contra de la palabra de Dios. Así que bueno, hermanos, bienvenidos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y bueno, un placer estar con ustedes en esta tarde. Que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las cosas que se están presentando, como siempre. Siempre hablamos de las cosas últimas, no buscando sensacionalismo, sino lo que dice la palabra de Dios. Es importante saber qué dice la palabra de Dios. La venida de Cristo va a ser análoga con lo que dice la Biblia de Noé. Dice Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Y vamos a tener una oración para dar comienzo a la lectura de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, oh Padre Celestial. Rogamos una presencia doble de tu Santo Espíritu en este live, para que tú, oh Padre Celestial, nos ayudes a dar el tema en esta tarde. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos que van ingresando y que todos podamos comprender el gran evento que se avecina, Señor. Quédate con nosotros, llénanos de ti en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que, hermanos, bienvenidos y vamos a empezar ya. Sin más preámbulo, dice la palabra de Dios en Mateo 24, 37, dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será
la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida de Cristo va a ser análoga al tiempo de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente no va a entender. ¿Por qué no van a entender? Porque no estudian las Escrituras, porque no comprenden el evento que viene y porque todo el mundo asegura tener la verdad. La verdad absoluta la tiene la palabra de Dios, no la tiene nadie. Si usted se apega a la palabra de Dios, usted predica la verdad absoluta. Y así como había violencia, como dice aquí, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ella. He aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra, dice en Génesis 6:13. Y asimismo el Señor tiene un límite, una paciencia para con nosotros, pero esa paciencia se va a acabar en cualquier momento. Y en los días de Noé, pues pasaban muchas cosas y pesaba sobre la tierra una doble maldición como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. No obstante esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. Las colinas dice que estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. Y era impresionante el lugar, porque recordemos que no había llovido sobre la tierra nunca, pero la tierra estaba recién creada y los árboles y las plantas se anegaban con el vapor de la tierra. Abundaba mucho el oro, la plata y las piedras preciosas en ese tiempo. Los humanos conservaban un vigor más fuerte para ese tiempo, en el tiempo de Noé. Habían pasado pocas generaciones desde que Adán había tenido acceso al árbol de la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo, vivía mucho tiempo. Los antediluvianos eran personas muy inteligentes. Se cree, según personas eruditos y personas estudiosas de la palabra de Dios y aún científicos con temor a Dios, que estos antediluvianos eran tan inteligentes por los años que tenían. Ahora, si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus facultades para hacer los planes de Dios y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra. Pero lamentablemente se fueron al mal, como siempre el hombre. ¿Sabían ustedes que el hombre no puede ser mayordomo? El hombre, usted le da algo y lo destruye. Míralo con los niños. Cuando los niños son pequeños, usted les da algo, terminan destruyéndolo, por lo general. Y así es el hombre, mis queridos hermanos, en su carácter. Todo lo que toca lo destruye. Parece mentira, pero hoy está destruyendo la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el hombre con sus políticas y con sus formas prácticamente está trayendo el desacato de la ley de Dios a todo el mundo y la gente no quiere entender.
Ahora, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos. Pero ¿sabe para qué usaron los dones que Dios les dio? Lo usaron para glorificarse a sí mismos, la vanagloria. Quiero hablar un poquito de la vanagloria. Hay personas, y quiero que escuchen esto, que dicen amar a Dios, servir a Dios, pero siempre se vanaglorean con las cosas que hacen para Dios. Y que yo sepa, si usted va a hacer algo, hágalo todo para honra y gloria de Dios. Esto es un problema, mis queridos hermanos. Si a usted Dios le ha dado un don de hablar, un don de predicar, un don de música, un don de canto, un don de servir, un don de cualquier cosa, cualquier don que Dios le haya dado a usted, utilícelo para darle honra y gloria a Dios. Y no convierta ese don en un ídolo, porque ese ídolo te va a dejar aquí en esta tierra. Escucha que se lo estoy diciendo. Porque usted puede decir, yo amo a Dios, pero tiene que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, a la hora de hacer las cosas para honrar solamente a Dios, al Padre eterno. Ahora, los antediluvianos se vanagloriaron ellos mismos con los dones que Dios les dio y los transformaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en nuestro Padre Celestial, que los había dado. Y ese es el problema de muchas personas. Si a veces tenemos un don, en lugar de ponerlo al servicio de Dios, lo ponemos para engrandecernos a sí mismos, y esto es pecado, porque esto es idolatría. Mucha gente piensa que la gente no se da cuenta. Yo me doy cuenta. Y tomaron estos, recuerdan que les había dicho que había mucho oro y piedras preciosas. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí. Y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Esto es muy interesante. Llegaron a vanagloriarse tanto que llegaron a negar la existencia de Dios. Empezaron a adorar la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Hoy hay muchos así. Adoran más una cruz que al mismo Señor que murió en la cruz. Es cierto, los he visto. Así es, Iraima. Dios te bendiga, y a todos los hermanos que van ingresando, el Señor lo bendiga. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante ídolos o imágenes esculpidas. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de todos esos hermosos árboles, que eran árboles gigantes, grandes. Se cree que la estatura de los antediluvianos era bastante grande. Era muy grande. Y los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. Y el salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Dice Salmo 115:8: semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. La idolatría no es solamente adorar imágenes, es adorar un templo, adorar un pastor, adorar un hermano, o vanagloriarse uno mismo y ponerse primero uno que Dios. La gente no comprende esto. Los israelitas o
la tribu de Judá que vivía en Jerusalén, el peor error de la tribu de Judá fue adorarse a sí mismos. Los fariseos se adoraban a sí mismos, se vanagloriaban, eran orgullosos y su ídolo era su orgullo y su propio corazón. Que cuando vieron a uno que sabía más que ellos, gracias Grace, quisieron matarlo y a las finales lo llevaron a la cruz del Calvario. Cuando adoramos lo que es criado, hacemos idolatría. Cuando nos vanagloriamos nosotros mismos de algún talento que tengamos, es idolatría. Así es. Cuando adoramos a un hombre o decimos, ¡ay, hermano, qué bonito hace usted esto! ¡Qué bonito predica, hermano! Dele la honra y la gloria a Dios. No al que predica, porque el que predica está viviendo gracias a que está Dios. Gracias a que Dios sopla el soplo de vida en esa persona. No es la persona, es Dios, el Padre amado. A veces confundimos las cosas y queremos adorar lo que es criado. Muchas personas en sus sistemas religiosos prácticamente deifican a su pastor. Y es un hombre quizás con más pecados que tú. Por eso decía el Señor Jesucristo, a nadie llaméis maestro en esta tierra, porque uno es tú, uno es el rabí. Uno es el maestro, Él es el maestro. A nadie digáis padre en esta tierra a los católicos, que le dicen papa a un tipo que se siente en el Vaticano. Solo hay un Padre, el Padre eterno. Ese, el que sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. Solamente ese. El hombre nunca se debe elevar más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más y más. Y los adoradores allá en el antidiluvianos, que adoraban falsos dioses, revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, ¿qué pasó? Se corrompieron todos. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ahora, no estemos preocupados si nos casamos o no nos casamos, porque dice la palabra de Dios en Mateo 24, 38, bueno, 37, 38, ya lo leí, pero los que van entrando, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Muchas personas están preocupadas ahorita por tener familia. Les digo una cosa, la palabra de Dios me dice, más hay de las que estén criando en aquellos días. No te preocupes ya por tener familia, porque si los tiempos son malos ahorita, ahora cuando sus hijos estén un poquito más grandes, ¿cómo serán? Piensa un poquito a la hora de tener familia. Los chicos van a tener que pasar momentos dificultosos. Viene un momento en esta tierra que esta tierra se va a tambalear como un borracho. Va a ser terrible, hermanos. Y dice en Génesis 6, 5 al 11, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6, 5.
Que estamos viviendo tiempos peligrosos, hermana Rosa Paredes. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pregunto, ¿hay maldad hoy? Oh, hermanos. Da tristeza ver las noticias. A veces me pongo yo a ver las noticias y lo cambio. Todas las cosas que están pasando. Muerte aquí, muerte acá. Drogadicción acá, drogadicción acá. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. La tierra se corrompió delante de Dios. Estamos exactamente igual. Y estaba la tierra llena de violencia. Pregunto, ¿hay violencia hoy? ¿Hay violencia hoy? Oh. El que me diga que no, que todo está tranquilo, hermano, estará viviendo en Marte. Y recordemos, Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida. Pero su ley fue quebrantada, porque pecado es transgresión de la ley, para los que no saben. Por todas partes. Ya da miedo salir en la noche de su casa. Uno se va a las ciudades. Oh, hermanos. Da miedo. Con la corrupción del hombre. Terrible. Y si no te asaltan, te matan. Y si no te pasa nada, pues será que el Espíritu de Dios está sobre usted. Pero es un problema. La ley de Dios la dio como norma de vida, pero su ley fue quebrantada. Y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo. Y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. Y muchas iglesias y denominaciones hoy dicen, ya no hay que guardar la ley. ¡Qué barbaridad! Que el Antiguo Testamento está obsoleto, cuando del Antiguo Testamento habló Cristo. No habló del Nuevo. Como lo he dicho varias veces. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayer hablamos mucho de este tema. Las únicas escrituras que estaban prácticamente listas era el Antiguo Testamento, y a eso se refería el Señor. Y hoy en día los protestantes dicen, no, ya el Antiguo Testamento está obsoleto, ya no, eso es el viejo pacto. Entonces Jesús se equivocó a la hora de decir esto. ¿No piensan ustedes que estas personas están cegadas y son ciegos guiando a otros ciegos? Y se preocupan solo por mantener bonito su templo, y los templos de ellos, su cuerpo, están por los suelos, su pensamiento están por los suelos, y su doctrina totalmente por los suelos. Ahora, algo que pasó en ese tiempo fue la poligamia. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada, como les dije. La justicia quedó pisoteada en el polvo. Las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia que hoy se da poligamia entre comillas. ¿Por qué? Porque algunos están casados con su esposa y andan buscando varios frentes por allá, y así las mujeres. Y se sabe de hombres que están con mujeres que son homosexuales, y viceversa, mujeres que están con hombres y son homosexuales. Y la poligamia en el tiempo de Noé había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Y como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y las desgracias. Hermana Irma González, yo subo todos los live al YouTube. Agréguese al YouTube. La palabra confronta. Excelente, hermano. Amén. Es que hay que hacerlo, hermano Víctor. Perdomo. Que Dios te bendiga, hermano.
No se respetaba el vínculo matrimonial igual que hoy, ni los derechos de propiedad. Hoy la gente quiere robarle al más pobre, o el más pobre quiere robarle al rico, viceversa también. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales igual que hoy. Y el consumo de alimentos cárnicos se volvían ahí aún más crueles. Derramaban sangre por todo lado, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. El mundo estaba aún en su infancia. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he criado. ¿No aguantó? Dijo: es increíble toda esta perversión en el hombre. Y prácticamente, hermanos, por eso vino el diluvio. Y la gente hoy dice que no va a haber fin del mundo, que no va a venir Cristo. Hay algunos que se mofan: ¿y dónde está Cristo? Hay unos que dicen: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Y el Señor dijo que su espíritu, el Señor dijo que su espíritu, el espíritu de Dios, que pertenece a Él, no contendería para siempre con la humanidad culpable. Gracias, Mariflor. Dios te bendiga. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba el abundante alimento, y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. Y esto fue lo que pasó. Ahora, en medio de esa corrupción, habían dos hombres. Uno que tenía el nombre profético de que venía el diluvio, y uno que se llamaba Noé. ¿Quién era el nombre? El hombre que tenía el nombre profético que anunciaba el fin. Vamos a ver, vamos a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién era el hombre que tenía el nombre profético que anunciaba el fin en ese tiempo y que duró muchos años, por cierto, para darles una pauta? ¿No saben? No, bueno, sí, el pacto es el arco iris, pero no estamos hablando del pacto. No saben. Gracias, Diego Arturo. Matusalén. Averigüen qué significa Matusalén, se los dejo de tarea. Averigüense. En medio de esa corrupción reinante estaba Matusalén y Noé. Y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. El hombre más longevo. Averigüen qué significaba Matusalén. El nombre es muy interesante. ¿Sabían que el nombre Matusalén era una profecía? Después se los digo. Y los que creyeran en el mensaje y se prepararan para este acontecimiento mediante el arrepentimiento y un cambio de vida que se llama reforma, igual que hoy,
obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Ellos colaboraron con Noé. Mucha gente no sabe esto. Dios dio a Noé las dimensiones exactas. El que venga con tonterías lo borro, que esto no es un relajo ni nada. Y el que venga riéndose y cosas así, lo saco. Porque de la palabra de Dios nadie se ríe. Voy a silenciar a uno y si vuelve a entrar online así, lo saco. Porque aquí se está hablando cosas serias. Dirán, hermano, ¿usted es enérgico? Sí, así hay que ser. En medio de esta apostasía, aquí en este live no puede haber apostasía. Porque si quieren hacer las cosas, háganlas allá afuera. Pero aquí se está predicando la palabra de Dios. Y el que quiere escuchar, amén. Y el que no quiere escuchar, simple y sencillamente, dele, siga viendo. Sí, es así. Dios te bendiga, Asier. Dios también dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad, porque era muy buena. Dios fue el diseñador y él le dio las instrucciones a Noé total. Y Noé fue un maestro constructor. Y mis queridos hermanos, y se construyó eso a pesar de que fue un proceso lento y trabajoso. Exacto, Víctor Perdomo. Matusalén dice, cuando él muera, vendrá. ¿Vendrá quién? Vendrá el diluvio, mis queridos hermanos. Ahí está la traducción de Matusalén. Gracias, Víctor. Cuando él muera, vendrá. Era un nombre profético. Y ese nombre profético, Matusalén, decía que iba a venir el diluvio. Y todavía la gente hoy no cree en las profecías, mis queridos hermanos. Y les digo, todas las profecías se están cumpliendo exactamente. Y la gente no hace hincapié en buscar un arrepentimiento. Y como en los tiempos de Noé, así va a suceder. Ahora, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso está en el libro de Hebreos 11:7. Búsquelo. Hebreos 11:7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Amén. Así es, Hermes. Hermanos, todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Hermanos, sepan invertir las cosas o los dones que Dios les da a usted. Hay pobres, hay huérfanos, hay personas con necesidad. Hay que ayudar a la prédica del verdadero evangelio. Eso sí se lo digo. Tienen que predicar la palabra, pero también tienen que llevar la solución a las personas con necesidad. Mis queridos hermanos, a veces llegamos a una casa y vemos que la casa pende de un hilo, se está cayendo,
prácticamente está con las ventanas abajo. Los niños están sin pañales. Hay una total pobreza en ese hogar. Y ellos con el corazón abierto hacia Dios, dice, claro, yo quiero que me enseñe la palabra de Dios. Y llegamos y le decimos, mira lo que dice Génesis, en el principio Dios crió los cielos y la tierra, esto, y le hablamos de Jesús, y le decimos un montón de cosas, oramos y nos vamos. ¿Eso es predicar el evangelio? No, hermanos. Si tú puedes colaborar con esa persona, sí, eso es cierto. Si tú puedes colaborar con esa persona, ayúdale. Porque hoy colabora todo el mundo con los sistemas religiosos. ¿Y cuál sistema religioso está predicando la verdad? Se los pregunto. Algunos me dirán, la iglesia tal, cuando están en un sistema ecuménico están viviendo en dos aguas. Hermanos, despertemos. Debemos ayudar al necesitado. Por eso le dijo el Señor, los pobres siempre los tendrán con vosotros, pero a mí no siempre, como dice Diego Arturo. Hermanos, el Señor Jesucristo cuando vino, nos enseñó que la labor era esa. La labor era ayudar al necesitado. Todo el ministerio de Cristo se enfocó en ayudar al necesitado. Y lo menos que enseñan los sistemas religiosos es esto. Es lo menos que se enseña. Lo menos. Todo el mundo cobrando diezmos, todo el mundo cobrando ofrendas, toda la gente metiendo su plata allá. Y lo menos que hacen es ayudar al necesitado. Lamentablemente. Es triste. Triste, pero muy triste, mis queridos hermanos. El momento que sufrió el mundo cuando cayeron las primeras gotas fue de terror. Anteriormente Noé, por parte del Espíritu de Dios, había abierto las puertas del arca y habían entrado los animales. Y los animales prácticamente tenían más entendimiento que los hombres. Igual que hoy, usted no ve un animal tomando licor, usted no ve un animal fumando, usted no ve un animal inyectándose, usted no ve un animal drogándose con fentanilo, usted no ve un animal fumándose un puro de marihuana. Pero a los hombres sí, los ve caídos peor que los animales, indigentes, tirados, lamentablemente. Ahora, el mensaje aquí es el arrepentimiento. El mensaje aquí es poner nuestras barbas en remojo, ir al tiempo atrás, recordar la historia que es para nosotros una enseñanza y para que nosotros no cometamos el mismo error de aquellos antidiluvianos. Viene un tiempo de angustia para esta tierra, un tiempo de dificultad. Y cuando Noé les predicaba a estos personajes, cuando Noé les decía las cosas de Dios, mientras Noé construía el arca, que esa era el arca de salvación, muchas personas se negaban a participar de la construcción y se negaban a entrar. Hoy muchas personas hacen lo mismo. Se niegan en la participación de propagar el mensaje. Oigan, se niegan en la construcción de un pueblo remanente en el último tiempo que tú y yo tenemos que predicar. Para eso Dios nos llamó. El Señor no quiere holgazanes en sus filas. Y perdónenme, hermanos, pero a veces nos comportamos egoístamente.
Nos preocupamos de mi hijo, mi hija, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, y no nos preocupamos del prójimo. Y recordemos que la ley se divide en dos: amar a Dios, que son los primeros 4 mandamientos, y los otros 6, amar a tu prójimo. Y el Señor nos hace un llamado a todos a predicar el evangelio, para que este mundo sea lleno de la gloria de Dios. Hoy se burlan de los predicadores, igual se burlaron de Noé. Pero ¿quiénes se salvaron? Se salvó el predicador y se salvó su familia. Y se cumpla lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú te comprometes con nuestro Dios y pones la mano en el arado, ara la tierra. Uno pone la mano en el arado para arar, para preparar, para sembrar. Buenas noches, Ángela. Para hacer las cosas bien, para levantar el estandarte de Cristo. ¿Cómo ama usted a su prójimo? Lea los mandamientos, los últimos 6. Cuando usted ama a su prójimo, usted honra a su padre y a su madre. No le roba, no le miente, no le hurta, no le codicia. Lea los mandamientos. ¿O acaso no los has leído? Éxodo 20, léalos todos. Los 4 primeros son de Dios y los demás son del prójimo. Ahí está el resumen. Pero la gente vive en un mundo en una botella, solo para adentro y nada para afuera. Solo mi familia. Eso es egoísmo. Y ningún egoísta entrará al reino de los cielos, mis queridos hermanos. Ahora, todos estos hombres, hermano, pero la gente rechaza las palabras, sí, pero hay que predicar, porque dentro, hermana Joana Santamaría, dentro de ese montón que rechazan, hay bastantes que la aceptan. Cuando yo empecé en esta plataforma de TikTok, hace poco, empecé predicando un mensaje. Siempre he predicado igual, enérgicamente. Y a mí me dice un amigo mío que yo soy como un hermano hacha, a como va. Y es que así debe ser. Y hermanos, el primer live me llegaron 2 personas. Le digo, Señor, tú sabes lo que haces. El segundo live me llegaron 10. Bueno, ya vamos mejorando. El tercer live llegaron. Y bueno, para honra y gloria de Dios, ahora llegan muchas personas a estos live. Y si yo hubiera pensado como piensa Joana Santamaría, mucha gente no estuviera hoy abriendo la mente y el corazón a Cristo por medio de este live. ¿Vio? Pero hay que empezar a hacer. Eso fue lo que me gustó. Usted la verdad y la verdad. A muchos incomoda. Es que sí. A nadie le diga. Ver, a mí me dicen, usted es feo, a mí me duele. Pero yo tengo que aceptar la verdad. Así es, hermanos. Gracias, hermana Mariflor. Dios te bendiga. Y Dios multiplique. A usted le dicen, hermana, qué feo le queda ese peinado de pelo. Y usted se queda acomplejada. Muchos son llamados, pocos los escogidos, exacto. A nadie le gusta que le digan, qué feos esos lentes que carga. A mí me han dicho 4 ojos aquí en el live. Se ríen, yo sé que más de uno se ríe. Y más de uno estuvieron en ese live. 4 ojos me dijeron. Bueno. ¿Qué problema? ¿Qué problema el mío tener una edad que ya yo tengo que usar? Métete a la barca. Ve, otro que viene ofendiendo. ¿Qué puedo hacer? Pero uno nada más los expulsa, simple y sencillamente, y ya está, por silencio. Fácil. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos. Ahora, hermanos, si estoy aquí es por usted, porque mi Señor me trajo aquí. Sí, por Cristo que te trajo acá. Alabado sea el Señor. La honra y la gloria para el Padre.
para Dios y para ellos, para los dos. Yo no tengo la culpa de ser cegato. Entonces, hermanos, eso fue lo que pasó en el Antidiluvianos. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Sí, exacto, mujer de Dios. Con 4 ojos veo mejor que muchos que tienen 2 nada más. Predicar no es amar. Pastora, ¿cuántos pobres le solucionó sus necesidades económicas? Primero, Eliseba. No soy pastor, soy un hermano. Segundo, sí he tenido mis momentos de ayudar a las personas y aquí estoy ayudando a cientos a conocer la verdad cuando usted no la he visto nunca predicar un mensaje. Elicheva, nunca la he visto usted. Nunca la he visto usted pregonar un mensaje, nunca. Es más, primera vez que la veo. Yo conozco muchos predicadores acá. ¿Ah? ¿Está viendo? Y no soy pastor, soy un hermano de la iglesia. Si fuera pastor, estuviera en un sistema religioso, pero yo no creo en los sistemas religiosos. No pertenezco a ninguno. Predico del Padre y de su Hijo y de la labor que tenemos que hacer nosotros. Le valió esto a Eliseba. Ahora usted es la que entra con 2 piedras en la mano, primeramente a tirarme sin saber las cosas. ¿Quién es la que está cometiendo el error? Yo no. ¿Vio? Qué tristeza, ¿eh? Así son las personas. No les gusta la verdad, pero yo le apuesto que la vida de muchas de estas personas que hablan andan manga por obra, mis queridos hermanos, en su vida personal. Es así, Sonia Romero. La gloria a Dios. Y muchas personas que se enojan cuando escuchan un sermón así, ¿sabe por qué? Es el contrario que utiliza, Dios tenga misericordia. Correcto. ¿Sabe por qué? Hermanos, ¿sabe por qué se enoja? Porque su vida se ve amenazada y se sienten señalados cuando yo no la conozco, ni sé quién es esta persona, ni sé cuántas personas entran acá, ni sé cuántos me están viendo en su casa. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero si este mensaje le está cayendo en la pura cabeza, ¿sabe qué es lo que hace uno? Póngase en dirección al Espíritu de Dios. Así sea un hermano, tiene que ser bondadoso o el que pregona. ¿Usted me conoce a mí? Gracias, Natalia Contato. Gracias. No me conoce, ni siquiera me conoce. Iba a hacer 2 preguntas acerca de mí para ver si me conocía. Entonces, mis queridos hermanos, esto es terrible. Cuando las personas se sienten ofuscadas, se sienten con envidia, empiezan a pelear. Gracias, Eduardo, Dios te guarde. Porque uno está predicando un mensaje, no a justiciar a nadie, sino para levantar el estandarte de la verdad para que usted busque un cambio. Todos debemos buscar un cambio. Lamentablemente Eliseba seguramente se sintió señalada y que el Señor la perdone por estar sojuzgando y señalando sin saber quién soy yo. Prefiero una llamada de atención rigorista a que con dulzura me pierdan. Exacto. Y esas son las personas que son buenos cristianos por lo general. Cuando a uno lo despiertan rápidamente para llegar a tiempo a un lugar, hermanos, uno tiene que ser agradecido. Cuando usted es una persona, usted va caminando por la calle y no hay una raya peatonal. Gracias, Mariflor. No hay una raya peatonal. Y la persona frena el carro para darle paso a usted. Eso se llama cortesía. Usted no se enoja con la persona que le da paso. Usted dice gracias. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Estamos tratando de ayudar a muchas personas a que busquen del Dios Altísimo. Y ahora muchos de estos estaban profundamente convencidos, antidiluvianos, y hubieran atendido la amonestación. Pero eran tantos los que se mofaban y los que ridiculizaban a Noé,
que terminaron por participar del mismo espíritu. Y esto es lo que pasa hoy. Muchos hacen caso a sus pastores. Muchos dicen, ese hermano Jeremy que aparece ahí está loco. Entonces dicen, sí, seguramente sí. Entonces vienen aquí, hermano, usted está loco. Ah, bueno, estaré loco. Pero lo mismo le dijeron a Noé. Y lamentablemente el mundo antidiluviano pereció. Y solo 8 personas se salvaron. O sea que Noé fue en el papel el predicador más malo que hubo. ¿Por qué, hermano Jeremy? Porque solo 8, y siendo de su familia, solo esos 8 se salvaron. No pudo ayudar a otros. Pero como esto no es un blanco, como hacen en la iglesia adventista, que le dicen a los pastores, tiene que llevar un blanco. ¿Ustedes sabían que eso lo hace en la iglesia adventista? Correcto, Clara Julio. La iglesia adventista le dice a los pastores, ustedes tienen un blanco. ¿Cómo es un blanco? En este año de pastorado, en cierto lugar, ese distrito tiene que bautizar a 500 personas, un ejemplo. Tantas en esta iglesia, tantas en esta iglesia y tantas en esta iglesia. Pero yo pensé que era el Espíritu de Dios que va a tocar a las personas para que busquen el bautismo. Pero todo lo hacen así. ¿Sabían ustedes que eso lo hacen así? Y lamentablemente esto es manipulación. Entonces hacen campañas no para bautizar personas, pero casi a la fuerza, mis queridos hermanos. Y lamentablemente la gente, pues muchos se bautizan por emoción, hasta empujados casi para que lleguen a bautizarse en este sistema. Después le leen un montón de votos, cosa que eso no está en la Biblia, y los comprometen a pagar los diezmos y las ofrendas en esa cuestión de votos o los votos que tienen que hacer para poder ser bautizados, cosa que eso no está en la Biblia. Ahora, eso era un comentario solamente y no se ofendan los hermanos adventistas, pero eso es cierto. Y muchos resistieron a las invitaciones de la misericordia de Noé y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Y esto es cierto. Cuando usted conoce la verdad y da media vuelta y se va atrás, hermanos, es peligrosísimo que usted se pierda. Si usted conoció la verdad y vuelve atrás, hermanos, esto es peligroso. Dice la palabra de Dios que cuando llega un espíritu y se va y trae 7 más, y cuando llega está la casa limpia y vacía. Eso es cierto, Atenea. Eso lo dice la Biblia. Ahora, Juan bautizaba con espíritu, con el agua, pero Jesús venía a bautizar no solo en espíritu, en agua y espíritu, dice la palabra de Dios. Cuando dijo que él no era digno de atar las correas de las sandalias de los pies de Jesús. Ahora Jesús nos bautiza con el Espíritu. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar el Espíritu? A toda verdad. ¿Qué nos habla el Espíritu? Nos habla de justicia, nos convence de pecado y nos habla de juicio. ¿Lo pueden buscar? En San Juan 16. Busquen, lean todo San Juan 16 y se van a dar cuenta. Entonces el Espíritu no habla suave. El Espíritu te habla fuertemente en estos momentos porque Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y que vaya a Él, al Señor Jesucristo, en calidad de indigno, buscando el arrepentimiento y el perdón. Y ahí es donde está la situación, mis queridos hermanos. La gente no quiere arrepentirse. La gente vive en un mundo consumista, solo piensa en comer, solo piensa en esto, solo piensa en aquello, y solo piensa en gastar. Y así estaban los antidiluvianos en ese momento. Pero llegó un momento, hermanos, en que se cerró el arca. Y el arca se cerró totalmente. Y fue un ángel. El que no acepta la verdad de Jesucristo no tiene su Santo Espíritu, correcto. Y fue un ángel que cerró el arca. Nadie podía abrir esa arca. Y esa era el arca de salvación. El arca de salvación fue construida por Noé porque las dimensiones del arca se las dio el Padre. Ahí estaban los animales, pero inmediatamente no vino el diluvio.
Dice que Noé pasó 7 días dentro del arca sin que cayera una gota de agua. ¿Sabe qué vivió Noé ahí? Imagínese la fe de Noé en ese momento probada. ¿Qué tal, granero del cielo? 7 días pasó Noé dentro del arca sin que cayera agua. Imagínese la fe de Noé en ese momento, su familia. Tribulación. Fue un problema. Pasó un momento de angustia. Pasó mucha dificultad. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Noé pasó dificultades. Yo me imagino la gente del arca le hacía así: no que te ibas a mojar. Y se reían y hacían cualquier clase de vituperios afuera. Pero cuando empezó, hermanos, empezó a llover, yo no sé qué cara tenían aquellos hombres en un lugar, en una tierra que nunca había llovido. Y las gotitas que cayeron no fueron gotitas, fueron goterones. Y dice la palabra de Dios que las aguas salieron de la tierra también. Y empezó a negarse toda esa situación. Y el arca empezó a flotar. Imagínese ese momento. Usted con el agua hasta las rodillas y el arca empieza a flotar. ¿Qué quiere hacer usted? Subirse al arca. Pero ya no podían. Ya la puerta estaba cerrada. Había pánico. Rasguñaban seguramente las puertas. Noé, ábrenos, que nos mojamos. Ya no podía hacer nada Noé, porque no era de parte de Noé. El cierre de la puerta era de parte de Dios. Y muchos en el último tiempo andarán buscando palabra de Dios de mar a tierra y no tendrá quien les predique. Porque la gracia también se va a cerrar en este tiempo. Va a ser algo, un paralelo total. Y Dios está a punto de cerrar la puerta de la gracia. La gente no cree, la gente dice, no, yo, mi pastor. Y así mismo los antidiluvianos seguían a sus líderes espirituales en ese momento. Y llegó y empezó a mojarse la tierra de una manera y a crecer ese diluvio. Y el arca desaparece y ellos quedan ahí, mis queridos hermanos. Ellos quedan ahí, lamentablemente, y todos fueron ahogados en este diluvio. Muchas personas no entienden. Muchas personas no entienden, mis queridos hermanos, toda esta situación. Ahora, si los antidiluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Pero con su obstinada resistencia a los reproches, la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de iniquidad y maduró para la destrucción prácticamente. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir y se terminó. Y Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó como Dios lo había dicho y él estaba con su familia ahí y prácticamente él y su familia fueron salvos. Aún ahora me cantan siempre serenata las chicharras. Es triste, hermanos, es triste todo esto.
Es triste cómo estas personas no quisieron hacer caso. Ahora, en el fin del tiempo, me dice la palabra de Dios, cuando se termine la gracia, dice la palabra de Dios en Daniel 12:1. Pongan atención. En aquel tiempo se levantará Miguel, Daniel 12:1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Viene un tiempo de dificultad y tribulación. La gente no quiere saber de esto. Mateo 24, el Señor Jesucristo me lo advirtió. Dice Mateo 24:21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No va a haber alimentos. Va a haber un poder en el sistema que va a prohibir comprar y vender a los que son fieles. Va a haber persecución. Los elementos de la tierra serán conmovidos, y en medio de esa angustia van a haber plagas cayendo al pueblo apóstata. Va a haber dificultad por todo momento. Las madres verán a sus hijos y los hijos a sus madres actuar de manera como fue su vida, con arrepentimiento o sin arrepentimiento. Pensemos un momento en eso, hermanos. Por eso se predica la palabra de Dios. Por eso se predica la palabra de Dios. Si algunos nos dicen a los que estamos predicando, locos, hijos de Satanás. Cuando yo hice el tema de los testigos de Jehová y presenté las evidencias de los testigos de Jehová, una muchacha hoy o ayer me escribió y me dice, usted es Satanás, usted es el diablo, me dijo. Y le recordé las palabras que le dijeron a Jesús, demonio tiene este también. Y hasta mismo Jesucristo le dijeron eso. La gente no sabe ni lo que dice. La gente no estudia. A Jesucristo le dijeron que tenía demonio. Y a veces las dejo para que vea la gente lo que están haciendo la gente. Pero no importa, hermanos. La verdad, hermanos, es que ese tiempo de angustia va a pasar. Y me gusta mucho lo que dice este libro. Y lo voy a leer, mis queridos hermanos. Un libro muy interesante que me habla del tiempo de angustia. Y escuchen, mis queridos hermanos, este libro se llama Conflicto de los Siglos. También los que estudian se equivocan, sí, pero cuando se estudia sin el Espíritu de Dios y sin oración se equivocan. Cuando estudiamos la palabra de Dios profundamente, no nos equivocamos, mi querido hermano. Así que puedes ser tú el equivocado. Dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes. Lo comprobé porque lo dice la Biblia y estoy hablando este comentario que está muy acertado. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. ¿Qué me está diciendo ahí? Que no va a haber intercesor allá arriba en el cielo, por lo cual la gracia se habrá terminado. Se va a terminar la gracia. Y si tú seguiste en Babilonia, pues vas a seguir ahí en Babilonia. Y si tú no hiciste las correcciones de tu vida a su tiempo, pues prácticamente, mis queridos hermanos, no va a haber tiempo para ti.
Porque ya no va a haber intercesión, ya no vas a poder pedir perdón por tus pecados. Sí, yo me he equivocado muchas veces, Suser, pero ¿por qué me atacas? ¿Qué es? ¿Te ha dolido la prédica? ¿Tienes algún pecado escondido que te está doliendo, que yo he dicho algo? ¿O eres un pastor de esos que entran a ofender? ¿Ah? Gracias, Yoli Sarón. Gracias, Yoli Sarón. Yo les contesto porque siempre hay personas que empiezan y se enojan. ¿Pero por qué se enojan si yo no estoy hablando de nadie aquí? Yo estoy hablando para todos, que nos arrepintamos todos. Y aquí me dice que cuando termine el mensaje del tercer ángel, ya no se intercederá más. Ya la misericordia divina no intercederá más. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios? Predicando, mientras otros están aquí estorbando. El que le caiga el guante, que se lo plante, decía mi abuelita. Mi abuelita era volada. El que se pica porque ají come. Sí, es cierto, Isenia. Y el pueblo de Dios habrá cumplido su obra. ¿Cuál es la obra? Predicar el evangelio. Así que el pueblo de Dios tiene que estar predicando el evangelio. Habrá recibido la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? El Espíritu de Dios. Y permítame decirles, nadie va a recibir el Espíritu de Dios si no predica. ¿Entendieron? Si no se ponen a predicar por amor al prójimo, nadie va a recibir el Espíritu de Dios. Y no me vengan que recibir el Espíritu de Dios, ¿ah? No me vengan que todo el que quiere recibir el Espíritu de Dios, ¿ah?, es el que habla bobadas. No, eso no es. Esos son manifestaciones de la nueva era, como los judíos que piensan que ellos son el país escogido o el pueblo escogido. Ya veo que entró uno aquí. ¿Ah? Cuando los judíos tuvieron tiempo, hasta 70 semanas, dice el profeta Daniel, 70 semanas están cortadas para tu pueblo, determinadas para tu pueblo, y no se dieron cuenta de las 70 semanas, y hoy viene un judío aquí a enseñar, ¿ah?, cuando ni siquiera reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Por favor. Hoy los judíos están engañando al mundo con todas esas mentiras del tercer templo. Todo eso es falacia. El tercer templo no es en Jerusalén. El tercer templo eres tú. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. No hay tercer templo. Eso es falacia de la nueva era, el rapto secreto, de las dispensaciones, de los masones, de los sionistas, de toda esta gente. Nosotros somos el templo y Dios decide si tú realmente eres templo o no eres templo. Si eres una piedra viva, como dice en segunda de Pedro, pegada a la piedra angular que es Cristo, por lo cual los judíos dejaron de ser iglesia. Tienen que aceptar a Cristo como su Salvador personal, porque si no, no se vistan que no van. Escuchen, fuerte pero cierto. Y el pueblo de Dios habrá cumplido la obra, habrá recibido el Espíritu de Dios, la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora, la prueba que le espera. El pueblo de Dios se prepara en momentos antes del tiempo de angustia. El pueblo de Dios es como Noé. Prepara el arca. Y saben que el arca no es un sistema religioso. El arca de salvación para el pueblo de Dios en estos momentos se llama Jesucristo. Punto. No hay otro. No hay otro nombre. Únicamente el Señor Jesucristo es el arca de salvación para todos nosotros. No es un sistema religioso como algunos creen. Es que mi iglesia es la verdadera. ¿Qué verdadera? La iglesia verdadera es la que se une a Cristo. ¿Ya comprenden esto? La que se une al Salvador.
¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? En la palabra de Dios. Bueno, hermano, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Apocalipsis 17. Exacto, Víctor Perdomo. Apocalipsis 17, versículo 14. Oiga lo que van a hacer con Cristo. Todo el nuevo orden mundial, religiones unidas en ecumenismo, política unida, financieramente unida también. Porque eso es el nuevo orden mundial. La unión política, religiosa y económica. Y vean lo que dice. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia, a un sistema político religioso que se llama el papado en el último tiempo, que va a acaparar el poder, va a recobrar el poder que perdió en el tiempo de la Edad Media, el papado. Y todas las naciones le van a dar el poder al anticristo que se sienta en Roma. Pongan atención. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes pelearán? Todos estos personajes. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y escuchen, aquí lo dice claramente. Y los que están con Él, o sea, su iglesia, los que están con Cristo, son llamados, primero llamados. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Son llamados, elegidos. ¿Elegidos por quién? Por Cristo. Al ver tu corazón, si es genuino. Muchos son llamados, elegidos y fieles. Fieles, la palabra fidelidad. Otro viejo loco, póngale cuidado a este loco. El loco es usted, compañero. Que usted no se pone a las órdenes del Señor Jesucristo. Y usted va bloqueado ya. Lo voy a bloquear yo. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, los que están con Cristo son fieles. Esta es la iglesia, la que predica la verdad. Ya me dijeron loco, igual que Noé. Y la iglesia se prepara para la hora de la prueba. ¿Cuál prueba? El tiempo de angustia. El tiempo de angustia, el tiempo de dificultad. Sí, el enemigo siempre busca estorbar. Los ángeles se apuran en el cielo, me imagino. Van y vienen de allá para acá en el cielo. ¿Por qué? Porque viene el Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo de la angustia. Va a empezar. ¿Cuándo? No sé. Pronto, sí, muy pronto. Un ángel da el mensaje para que todo el mundo lo comente, que es el tercer ángel. Apocalipsis 14 están los mensajes de los tres ángeles y el Espíritu de Dios llena al pueblo de Dios que esté predicando estos mensajes. Entonces dice Jesús, como dice Apocalipsis 22:11. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, allá arriba en el cielo. Va a dejar de interceder. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que interceder, hermano? Porque la Biblia me dice que él es supo sacerdote. Sacerdote también me dice que es abogado. Es el único abogado que te puede ayudar en tu problema. Y si tú no estás con Cristo, no tienes abogado. Y si no estás con Cristo y no tienes abogado, no puedes ir al juicio. Por lo tanto, usted es culpable de juicio y su caso va a ser considerado como impío. Solo los que vayan al Señor Jesucristo y hablen a ese abogado y se arrepientan con ese abogado, solo ellos van a ser representados en el juicio. Los que no aceptan a Cristo, por eso los judíos, que no lo aceptan y cuando oyen la palabra Cristo escupen a las personas. Hay muchos que son judíos, judíos cristianos, mesiánicos, pero también cometen un error. Ellos, en lugar de estudiar la profecía, ponen la profecía para Israel. El evangelio es locura. A los que se pierden, exacto. No los bloquee, hermano. Su palabra dice, por el oír viene la fe. Tal vez así cambian, hermana Hernández. El problema es que en este tiempo hay muchas personas escuchando el live y se me vuelve un teatro esto.
Y si los dejo, empiezan a ofender. Ya yo tengo callo en la mano con esto. Por eso lo saco. Una persona que viene ofendiendo a una persona que está predicando, mi querido hermano, no merece escuchar la palabra de Dios hasta que sea humilde. Para uno escuchar la palabra de Dios tiene que primeramente ser humilde a recibir una corrección por parte de la palabra de Dios. Pero hermano, entra con 2 piedras en la mano, y si yo no lo conozco y no le he dicho nada, ¿por qué trata y ofende? Y viene ofendiendo a muchos, y viene ofendiendo al live. Entonces, aquí no puede imperar el desorden. Donde hay orden está Dios. Y tenemos que ser enérgicos en esto para cuidar el live. Por eso el live se llena. Por eso el live es bueno. Por eso el live hay muchos moderadores. Y si yo no lo bloqueo, lo bloquean los moderadores. Yo tengo aquí varios moderadores también, pero el moderador no me llega. No sé qué estará pasando con el moderador. Ahora lo llamo. Exacto. Entonces, también le debo respeto a ciento y resto de personas y cientos que están por fuera. Hay que respetar a las personas. Las personas están escuchando el mensaje calladamente. Tal vez tienen hora y resto de estar escuchando el mensaje, y porque una persona que entra y no ha escuchado el mensaje viene a ofender. Entonces debemos ser claramente estrictos en esto. Los likes no son para tener un montón de personas. Yo prefiero tener 179 personas ahorita, pero que sean de verdad, que tener 2,000 o 500 o 5,000 que sean mentirosos. Es mejor la calidad que la cantidad. Y aquí estamos preparando un grupo para honra y gloria de Dios. Hermano, ¿qué opinas del sábado? Es el día del Señor. ¿Qué voy a opinar? Es lo dice la Biblia. El sábado es el día del Señor. Y yo personalmente, yo lo guardo para mi Dios. Porque a veces digo, Dios no me escucha. Porque tal vez le estás pidiendo algo y no estás mejorando en tu vida. Mira, hermanos, a veces le oramos a Dios y queremos pedir cosas que son para nuestro beneficio. Pero cada vez que el Señor nos da cosas para que estemos bien, nos olvidamos de Dios. Pero solo nos acordamos de Dios cuando estamos mal, lamentablemente. A veces desperdiciamos toda una vida. Y ya cuando hemos desperdiciado la vida, estamos enfermos en una cama, estamos postrados, nos acordamos de Dios. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, pero ¿por qué no utilizamos las fuerzas en la juventud para nuestro Dios? Pero lamentablemente somos como el caballo viejo, y perdónenme que ponga este ejemplo. Como el caballo viejo, solo entendemos con el látigo. Hermanos, el Señor Todopoderoso nos sabe por medio de su palabra, pero a veces nosotros somos culpables de no escuchar la palabra de Dios, hermanos. Dice, hermano, tengo una pregunta. Bueno, ahí le contestó a mi esposita el sábado. Sábado dice la palabra de Dios. Así que seamos coherentes con todo lo que digamos y que hagamos, porque es un live interesante y a veces damos cosas interesantes. No nos ceguemos a las cosas de este mundo. Y Jesucristo, cuando salga del santuario, dice en Apocalipsis 22:11, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún. Y el que es sucio, sea sucio aún. Y el que es justo, sea justo aún. Y el que es santo, sea aún santo. Se termina la gracia. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Bueno, amén. Si tú lo guardas, amén. Pero recuerda que todos los sistemas religiosos están en ecumenismo. Al menos, mi querido hermano Sánchez, la iglesia adventista empezó con un gran mensaje. El mensaje del primer ángel lo predicó, parte del segundo y tercero. Pero en 1888 cometieron el error de hacer caso al libro My Living Temple del señor Kellogg's y metieron mucho el espiritismo dentro del sistema.
Negaron muchas cosas y empezaron a negar conforme pasó el tiempo. Y hoy lamentablemente la Iglesia Adventista está unida al sistema ecuménico mundial, por lo cual está unido al sistema que le llaman la bestia, el mensaje del tercer ángel. Y la palabra de Dios me dice que no podemos adorar a la bestia, ni la imagen, ni recibir la marca, ni las cosas de ella. Y bueno, hermanos, tenemos que hacer una reprimenda en nuestra vida y ver que la iglesia ha cambiado totalmente, ha sufrido una metamorfosis. Así que Sánchez, ten cuidado, nada más te digo, pero la palabra de Dios me dice que todos los sistemas que se unen inicuamente a los reyes de la tierra o a este sistema papal se convierten en Babilonia. Así que ten cuidado, hay libros. Yo conozco muchas citas de hermanos adventistas los cuales llaman la atención a los mismos hermanos adventistas para que salgan del sistema. Si quieren, yo te las puedo compartir. Así que, mi querido hermano Sánchez, hay una cita de la señora White que dice que la iglesia se corromperá y podría ser Babilonia. Lo dice claramente. Y eso lo dijo en 1800 y resto. Y Babilonia es todos los sistemas unidos en el último tiempo. Así que hay que analizar todas estas cosas y la metamorfosis que hoy la iglesia está sufriendo. Se los digo como consejo, el que quiera escuchar, escuche, porque todos los sistemas religiosos están cayendo en un bache, mis queridos hermanos. Así que, hermanos, tengamos cuidado con todo esto y seamos coherentes todos, mis queridos hermanos. Así que, cada caso, cuando el Señor Jesucristo salga del santuario, cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados por su pueblo. Los que son fieles, los que se arrepintieron. La religión no salva, es Cristo. Jeremy, el domingo es día del Pentecostés. Dígame algo de eso. El domingo es día de Pentecostés. Este domingo. El Pentecostés era una fiesta ritual que celebraba Israel en el tiempo atrás. Y ahí en ese mismo día cayeron las lenguas de fuego y para que los apóstoles hablaran idiomas a las personas. Y el número de sus súbditos allá en el cielo, o su iglesia, estará completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores, mis queridos hermanos. Esto viene. Así que yo creo que todos queremos estar en ese momento con nuestro Dios. Cuando Jesucristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Pongan atención. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor. La iglesia que tiene que estar en el tiempo de dificultad aquí, tiene que vivir sin intercesor. Cristo no va a poder hacer nada por ellos, pero únicamente con el Espíritu de Dios que se les dejó por el sello del Espíritu de Dios en ellos. Nada refrena ya los manos y Satanás domina por completo a todos los impenitentes empedernidos en el tiempo de angustia. El mundo ha rechazado la misericordia de Dios, despreciado su amor y pisotado la santa ley de Dios. Los impíos han dejado concluir el tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos, y esto viene. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. ¿Sabe cómo? Como la Revolución Francesa que estábamos hablando ayer. Y los 4 ángeles, que son los que sostienen los vientos, que es un mensaje de salvación,
contienen los vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. ¿Cuáles ángeles? Primero, segundo, tercero y cuarto ángel. Son los que sostienen los vientos. ¿Cómo usted me demuestra eso con la Biblia? Muy fácil. Porque el mensaje final, mis queridos hermanos, son los 4 ángeles de Apocalipsis 14 y 18. Y vea lo que dice nuestro Señor Todopoderoso. En Apocalipsis, en San Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué vendrá? Entonces, ¿qué va a venir? Entonces vendrá, ¿qué creen ustedes que vendrá después de que se predique el evangelio de todas las naciones? ¿Qué es lo que va a venir? El fin. Gracias, Lourdes. Entonces vendrá el fin. Cuando estos 4 ángeles que están en Apocalipsis 14, que dan amonestaciones, que te dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador, resumido. Escuchen, ¿cómo adora al Creador? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo temo a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo adora al Creador? Guardando su santo sábado, que es el día que lo identifica como Creador. Qué importante eso. ¿Cómo adoro a Dios? No adorando a la bestia. ¿Cómo adoro a Dios? No adorando a la imagen. ¿Cómo adoro a Dios? No recibiendo la marca de la bestia. ¿Están entendiendo? Ahí están los 4 mensajes. Y también, ¿cómo adoro a Dios correctamente? Saliendo de Babilonia. Dicen Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. El Señor está llamando al pueblo de Él. Pero si usted no es pueblo de Dios, usted no sale. Entonces no le eche la culpa a Dios, échese la culpa a usted. Porque entonces, si usted no es pueblo de Dios, usted no sale. Y la palabra de Dios dice claramente que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Y la escuchan, la oyen. Las ovejas oyen la voz. Entonces, si Dios está diciendo, salid de ella, pueblo mío, salid de dónde, de Babilonia, y tú te resistes a salir, entonces tú no eres pueblo de Dios. Porque el que está hablando es el pastor. ¿Saben que el que da el mensaje, salid de ella, pueblo mío, es Jesucristo prácticamente? Es salir del sistema. Correcto, Sánchez. Y ustedes sabían que en los mismos libros de la iglesia adventista, si quieres se lo presento, hermano, se lo presento, Sánchez, el mismo libro de la iglesia adventista. Aquí tengo un libro que se llama Conflicto de los Siglos, es muy bueno. El libro es muy bueno, pero el problema es que los adventistas no lo estudian. Dice en el capítulo 22, ¿cuál es la marca de la bestia? La desobediencia a la ley de Dios. ¿Ustedes quieren ver quiénes son los que son marcados? Segunda Timoteo 3 en adelante. Ahí está el carácter de los hombres de los últimos días. Ahí están todos los que van a ser marcados. Léanlo. Si ustedes están en ese grupo, sálgase de ahí, de ese grupo. Dice en el capítulo 22, en un libro que se llama La amonestación rechazada, de este libro, para el hermano adventista que nos visita, el hermano Sánchez, se lo voy a leer exclusivamente para él. Y bueno, los otros pueden escuchar. Dice en este libro, escuche, ¿qué es Babilonia? En la Biblia está escrito cuál religión es la correcta. No, es que la Biblia no habla ni religión. La palabra religión no existe en la Biblia. En el original no existe. Existe en la Reina Valera, en otras, pero religión no existe en la Biblia. Lo que existe es la palabra de adoración, como en Santiago 7 dice, la verdadera adoración. Franklin, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias. La verdadera, en algunas dice la verdadera religión pura y sin mácula es esta. Pero dice, la palabra religión en el original dice la verdadera adoración pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha en el mundo. Y miren, hermano adventista, hermano Suárez, vea lo que dice aquí, y parece ser como que algunos hermanos adventistas sufren de amnesia. Dice,
Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Pongan atención. Por eso yo hablo tanto del sistema ecuménico mundial. Eso es una unión con la bestia. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas, o sea, las hijas de Babilonia, porque ella es la gran ramera, la iglesia católica es la gran ramera, y sus hijas que son las que salieron de la gran ramera. Todas las iglesias protestantes y las que salieron de los metodistas y los bautistas como adventistas. Dice, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Las iglesias que siguen tradiciones y doctrinas, ¿como cuál? Cumpleaños, Navidad, Semana Santa, día de esto, día aquello, día del otro, día de todas estas cosas. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia adventista? Está formando alianza ilícita con el mundo en sistemas ecuménicos, por lo cual Babilonia se le aplica a la iglesia adventista en estos momentos. El mensaje de Apocalipsis 14, este es un libro de ustedes. Este es el conflicto de los siglos, hermanos. Pero es que la gente no sabe leer. A veces los hermanos adventistas, con todo respeto, a veces no saben leer, no analizan lo que dice la lectura. En estos días saqué una lectura de un libro Eventos de los Últimos Días. Y me dijeron que yo era un apóstata. Le digo, ¿por qué apóstata si estoy leyendo una lectura que ustedes mismos editaron, que ustedes mismos sacaron en los libros y que ustedes mismos no viven? Entonces ahí viene el problema. Dice, el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, ponga atención, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego corrompidas. Ahí está. Entonces, Babilonia es todas las sistemas o iglesias que se unen ilícitamente a la ramera. Y la bestia es la ramera. Y hoy en día los sistemas ecuménicos prácticamente. Ahora, ¿qué domina la ramera? La ramera domina Estados Unidos de América. La ramera domina, la ramera domina prácticamente a la Organización de Naciones Unidas. ¿A dónde tiene una oficina la iglesia adventista? Es más, ADRA, que es una comunidad que tiene la iglesia adventista, que es supuestamente para ayudar a las personas que necesidad, se alió con la Organización de Naciones Unidas y tienen un pastor en la Organización de Naciones Unidas, un pastor que se llama Ganoni Diop, que es el director de libertad religiosa dentro de la iglesia adventista y está en la Organización de Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el problema de la Organización de Naciones Unidas? Que la Organización de Naciones Unidas fue construida en un terreno que donó señor David Rockefeller. Imagínense. ¿Quién era David Rockefeller? Masón, con el domingo de la mano va, y es muy peligroso, Sánchez, que terminen guardando el domingo si siguen así, lamentablemente. Ahora, la palabra de Dios dice que hay un remanente que guardará los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si tú eres remanente, tú escuchas la voz del Señor y tú sales de ahí. ¿Y cómo salgo? Bueno, yo salí, tú también. Muchos hemos salido, estamos predicándole al mundo. Predicándole, ahí está Juana parada, ahí está preparando el salto ya. Entonces, hermanos, ahí está Full y Full, ahí hay varios, montones, han salido. ¿Por qué? Porque han visto la situación, han analizado las escrituras y los libros y se han dado cuenta que es cierto. Ahora, usted es salvo por Cristo Jesús, mi querido hermano, pero el Señor Jesucristo te está llamando y te está diciendo, salid de ella, pueblo mío. Si tú eres pueblo Suárez, pero ellos guardan el sábado, no importa. Los judíos guardaban el sábado y se perdieron. Los judíos guardaban el sábado. ¿Se acuerdan? No lo guardaban. No es el sábado, es toda la ley de Dios.
Y cuando dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahí está, Yoris Aarón. Hermana Lucía, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, estamos en un sistema ecuménico, estamos guardando el primer mandamiento a Dios. No, porque estamos haciendo Dios al papado. Segundo, no tendrás ídolos delante de mí. Cuando estamos en un sistema ecuménico mundial, ¿tenemos ídolos delante de Dios? Sí, claro. Ponemos al Papa por encima de Dios, lamentablemente. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuando hacemos estas cosas, estamos tomando el nombre del Señor tu Dios en vano, porque nos decimos iglesia de Dios, pero estamos siguiendo a un sistema humano y un sistema que es un sistema asesino, un sistema inquisidor y un sistema que va a recobrar el poder en el último tiempo para matar a muchos. Ojo, ojo, esto es muy importante. Entonces debemos ser claros en nuestras decisiones. Con todo respeto, no quiero ofender a nadie, ni quiero que se sientan ofendidos, porque hay muchos que se los ofende y dicen, no, que el hermano, que es esto, ya lo tratan de disidente, de esto, aquello y lo otro, y les quiero aclarar, en sus mismos libros dicen quién era disidente. Se lo voy a buscar. Se lo voy a buscar quién era el disidente y cómo le trataban a Jesús. Vea, hermanos, para que lo lean ustedes, lo voy a poner aquí, en este libro que se llama El deseado de todas las gentes. Creo que todo el mundo ha leído ese libro. Es un libro muy bueno, excelente libro. No puedo hablar nada contra el libro, pero vea lo que dice aquí. Dice, se daban cuenta de que en la comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho los fariseos. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. Jesús no le obedecía a los fariseos. Y no pudiendo convencerle a Jesús, buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Jesús era disidente para los fariseos. Así sufrió él reprensión y censura. Ahí está la palabra disidente. Para los que no sabían qué era eso, pues Jesús se les paró a los fariseos y les dijo las verdades en la cara. Así como hoy estamos diciendo grandes verdades en este live. Y la palabra disidente significa que no está de acuerdo en una doctrina. De hecho, los hermanos adventistas no recuerdan que ellos son disidentes. Ellos se formaron de la disidencia. Guillermo Miller salió de los bautistas. Salieron. La familia White, que era la familia Helen White y todo el mundo, salieron de los metodistas y así sucesivamente de todas las iglesias protestantes llegaron a el movimiento del advenimiento y después esto produjo la inauguración de la iglesia adventista en 1963, por lo cual no caigan en mal ni en desgracia llamando a otros disidentes cuando la misma iglesia adventista se formó de la disidencia. Sí, lo lamentable es que hoy es muy fácil decirle disidente a las personas. Y a Jesús le dijeron disidente. Y si me dicen disidente a mí, alabado sea el Señor, porque hasta Jesucristo los fariseos le decían disidente porque no estaban de acuerdo. Ahora, los fariseos guardaban el sábado, decían guardar la Torá, decían guardar la ley de Dios. Pero miren algo importante, rechazaron a Cristo. Hoy muchos guardan la ley de Dios, muchos dicen que la guardan, muchos dicen que guardan 1863, Luz Gómez Martínez, 1863. Muchos guardan la ley de Dios, muchos dicen guardar el día sábado, pero no aceptan a Cristo, sino que están en un sistema ecuménico mundial y están haciendo lo mismo que los fariseos. Los fariseos estaban en un sistema ecuménico mundial.
¿Sabían ustedes? ¿Cómo así? En ese momento estaban unidos a Roma. Ellos se unieron, los saduceos y los fariseos, para atacar a Jesús. Y después unieron a Pilato, a Roma. Después se unieron a Herodes también. Y todos estos estaban unidos prácticamente. Hermano, quiero saber si tengo que asistir en la iglesia Testigo de Jehová. La iglesia Testigo de Jehová, mi querida hermana, en el nombre de Jesús, viene del espiritismo. Charles T. Russell formó los estudiantes de la White Tower, y Charles T. Russell fue uno de los fundadores con Rutherford, y Charles T. Russell está enterrado en el cementerio masón de Pittsburgh, donde hay o había, no sé si la han demolido, porque yo creo que ya la demolieron prácticamente, hermanos. Hay una pirámide. Así que los testigos de Jehová no son de Jehová. Los testigos de Jehová llegan a tu casa, invítalos a orar y verá que no oran con usted. Ya oramos en el salón del reino, ¿no sabían ustedes? Llega un testigo de Jehová a tu casa, invítalo a orar. No oran contigo, no oran contigo. ¿En qué iglesia debe ir? Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted debe congregarse donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí estaré. Aquí hay 170 y resto, y miles y cientos por fuera. La palabra de Dios dice que debemos congregarnos, sí, pero también Jesucristo dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Aquí hay una congregación. Lo que pasa es que la palabra congregación la gente la iguala a un templo con varias sillas y gente sentada. No, la palabra congregación es una unión para estudiar de Cristo. Eso es. Aquí hay una congregación, y tenemos una congregación, tenemos un grupo de WhatsApp. Hermana Mirta, si gusta, mándeme su número de teléfono aquí, ve, hermana, les voy a explicar cómo pueden mandarme el número de teléfono, pero no aquí no. Aquí arriba pinchan allá donde dice Jeremy, y después otra vez, y entran a mi perfil. Ahí hay una cosa que dice mensajes. Pinchan ahí, me mandan el mensaje, me mandan el número de teléfono con el código de área, y con gusto y los agrego al grupo de WhatsApp, que ahí habemos un grupo de WhatsApp para honra y gloria de Dios. Escríbanme por mensaje a mi perfil. Si quieren ver los live y están solos, o tal vez no hay live y quieren repasarlos, yo creo que yo tengo como 150 live en YouTube por ahí. 150, ciento y resto de like, que los subo siempre a YouTube para que la gente los estudie con la Biblia, analice con la palabra de Dios. ¿Dónde está el link del YouTube? En mi perfil. Ahí pinchan el YouTube y entran a mi YouTube, se suscriben. ¿Para qué se suscriben? Porque pronto, mis queridos hermanos, voy a dar los live en YouTube para que se suscriban al YouTube. Está en mi perfil. ¿A usted qué le parece los virus que vienen este año? Todo esto es ocasionado por el hombre, es plan de la élite, igual que el 2020. Con mucho gusto, Betsaida González, con mucho gusto. Mándame el número de teléfono con el código de área aquí donde dice Jeremy. Pinchas Jeremy, pinchas de nuevo mi foto, entra a mi perfil y me lo mandas al privado. Así que, hermanos, gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Ahí hay varios hermanos que son una belleza. Estamos allí, preguntan, conversan, tenemos una unión. Los sábados nos reunimos también. Los sábados hacemos un tema especial en una plataforma que se llama Google Meet, y entran bastantes personas, abren sus cámaras, nos saludamos, preguntan, conversamos como una linda familia en el nombre de Jesús. Así que, hermano, esto es un trabajo muy arduo, es difícil. Gracias, hermano Eduardo, que el Señor te bendiga, te ayude en todo. He estado haciendo las cosas, ahora te chateo si Dios quiere. Y bueno, hay que orar muchísimo, hermano. Así que, mis queridos hermanos, amén. Por ahí está Isenia. El Señor les bendiga, el Señor les guarda. Yere Matusalén significa, ahí lo pusieron anteriormente, cuando él muera vendrá. O sea que la palabra Matusalén tiene que ver con la muerte, que va a venir el diluvio, mis queridos hermanos. Así que muy importante, y bueno, todo eso.
Vamos a orar, mis queridos hermanos. Ya saben, me mandan el número con el código de área. Bien, porque yo no me sé dónde está usted, en qué país. Son muchos países los que escriben, pero siempre les contestamos en el nombre de Jesús. Y si me escriben el número mal, no los puedo agregar. Entiéndalo. Hay personas que me dicen, hermano, no me ha agregado. Pues si me escribe el número mal, entonces seamos coherentes. Saludos, hermana Juana Parada, a su esposo también, a Lorenzo Aguilar, a Eduardo Cáceres, a todos. Vamos a tener una oración en el nombre del Señor. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, oh Padre Celestial, que nos concientices para lograr la preparación correcta para este tiempo. Que cuando tú salgas del santuario haya un grupo de tus hijos preparado para lo que se avecina, Señor. Perdónanos, oh Padre, ayúdanos a serte fiel en todo momento. Ayúdanos a impulsar lo que es tu evangelio en todo momento. Ayúdanos a hacer la labor que nos encomendaste, a ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados y a la prédica del evangelio, mi querido Señor maravilloso. Gracias te damos por este grupo de hermanos que hemos estado acá. Y bendice a cada uno de ellos totalmente, a sus familias, y que todos puedan concientizar de que tu venida está cerca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Padre. Cuídense mucho, mis queridos hermanos, y al Dios Todopoderoso la honra y la gloria por siempre y por los siglos de los siglos, mis queridos hermanos. Es muy importante, hermanos, eso. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Ya aquí me están llegando los mosquitos. Bendiciones, hermano Raque. Y bueno, hay que seguir, hermanos, hay que seguir. Hoy estaba un poco cansado, estaba medio, pues, con dolor de cabeza, pero digo, hay que hacerlo, Y así, hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Bonifacio Padilla. Saludos a todo el mundo, a Venezuela, a todos los países, a Diego Arturo también, hermano Diego Arturo. Vilma Chicas y su niña, su hija, un abrazo. Tomás Quiroz, gracias Magda Bello. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Tenemos que buscar de nuestro Dios, tenemos que hacer las cosas. Gracias Besaida, la honra y la gloria es para Dios. Gracias Lourdes, desde Paraguay, qué bonito Paraguay. Atlanta, alabado sea el Señor. No se oye bien, qué raro, se está oyendo bien. Si estamos, pues, prácticamente, gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Saludos, mi mamá, yo los vemos desde el hospital Juan Gran. Asun, Dios te bendiga a ti y a tu mamá, que el Señor les guarde. Espero que estén bien, hermanos. Gloria a Dios para nuestro Señor, y gracias a todos. Oren por mi salud, oren por la salud de mi esposita Isenia, que seguimos, pero el peso es fuerte, hermanos. Esto no es fácil, pero aquí estamos, hermanos, en el nombre del Señor. Y todos los días, si Dios quiere, hacemos live, excepto el lunes, que el lunes lo cogemos libre. Pero aquí estamos, hermanos, para honra y gloria de Dios. Así que oren mucho, y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Que el poder del Santo Espíritu de Dios esté en ustedes, y que hagamos lo correcto. Que no seamos como esos antidiluvianos que pensaron que los días de Noé o el diluvio no iba a llegar. Ima, Dios te bendiga, con mucho gusto. Y bueno, eso va en el amor al prójimo. Cuídense mucho, el Señor les guarde, y un abrazo para todos ustedes, en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuídense mucho y me retiro. Chao, chao. Bendiciones para todas sus lindas familias, y gracias a su oren para que el Señor Todopoderoso nos dé las fuerzas y sigamos adelante en esta tarea. Chao, chao. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Y gracias por todo.